Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a complementar el ejercicio número 2 de método lagrangiano. Lo que vamos a hacer nosotros ahora es tratar de verificar que nuestro punto sea un máximo o un mínimo dependiendo del problema. En un caso muy particular, digamos, todas las suposiciones que vamos a hacer las explicamos en el video anterior. Entonces, ahorita vamos a pasar directamente a la solución completa ya del ejercicio. Bueno, nuestro ejercicio número 2 nos daba la siguiente función. La función era 60x a la 1/3 y a la 1/3, que de hecho ya vimos, esta es una función Cobb-Douglas. Esto estaba sujeto a una restricción presupuestaria de esta forma. Y algo que dijimos en el video anterior, que hay que tener mucho cuidado, es que vamos a hacer esta suposición, que tanto x como y son mayores o iguales que 0. Esto es algo importante de suponer en administración, ya que no podemos consumir un número negativo de unidades, entonces vamos a dar esto por hecho. Muy bien, solo para recapitular, de los pasos que hicimos en el ejercicio 2, en el ejemplo 2 de método lagrangiano, recuperábamos las siguientes ecuaciones, que tienen que ver con el método lagrangiano. Entonces una de ellas era la siguiente, esto es 2 lambda. La siguiente era la siguiente sería esta, igual con 5 lambda. Por favor, vean el video anterior para verificar estos resultados. Y bueno, ya que teníamos esta información, usando también la restricción presupuestaria, concluíamos que solo había un punto que satisfacía estas ecuaciones. De hecho, de estas tres ecuaciones concluíamos que x tenía que ser 5, que y tenía que ser 4. Muy bien. Ahora, la importancia de suponer que x y y son mayores que 0 es que vamos a poder usar un teorema de optimización en compactos. Muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir lo siguiente. Vamos a graficar nuestra restricción presupuestaria. En nuestra restricción presupuestaria debemos tener cuidado. Vamos a tomar los extremos del segmento que está en el primer cuadrante. ¿Qué quiere decir esto? A ver, primero supongamos que no consumimos unidad alguna de x, entonces x va a ser igual a 0. Sustituyendo en nuestra restricción presupuestaria tendríamos 2 por 0 más 5 por y igual con 30. Podemos eliminar este término. Tenemos que 5 es y igual con 30 y de aquí concluimos que y es igual con 6. Entonces nuestro primer punto extremo sería 0,6. En el siguiente suponemos que no consumimos unidad alguna de y, de donde tendríamos 2x más 5 por 0 es igual a 30. Eliminamos este término, tenemos 2x es igual a 30 y entonces x es igual a 15. Muy bien, el extremo que tenemos es 15,0. Muy bien. ¿Por qué queremos hacer esto? Bueno, la idea de hacer esto es la siguiente. Nosotros teníamos de la primera unidad un teorema de optimización en compactos. ¿Qué decía el teorema de optimización en compactos? Bueno, si teníamos un intervalo compacto, una función continua, entonces esta siempre alcanzaba su máximo y su mínimo. Bueno, algo parecido vamos a tener en este caso. La idea va a ser la siguiente. Tomemos nuestros dos puntos de la restricción, como es una línea recta, con estos basta para graficar. Entonces tomemos 0,6 y unámoslo con 15,0. Entonces tendríamos 3, 6, 9, 12, 15. Muy bien. Lo que esté fuera del primer cuadrante no nos interesa porque esas combinaciones no son factibles en administración. Entonces, ya que tenemos esto, ubicamos nuestros dos extremos, 0,6, 15,0, y ubicamos nuestro punto candidato. Recuerden que nuestro punto candidato
tenemos que unirlo a esta lista, era 5,4. Entonces ubiquemos el 5,4, que sería precisamente este punto. Muy bien. Aunque estamos en dos dimensiones, esto sigue siendo un segmento de recta. Tenemos una función continua, que es la restricción de nuestra función a este segmento, y por lo tanto vamos a poder optimizar usando el mismo teorema. Entonces, hagamos nuestra lista. Ya que tenemos esto, podemos ir evaluando en una tabla. La única diferencia es que en esta tabla no vamos a tener una coordenada, sino un punto con dos coordenadas. Y no vamos a tener una función de una variable, sino una función de dos variables. Muy bien. Lo que vamos a proceder a hacer es poner algún orden. Bueno, de hecho aquí ya no hay un orden tal cual. Podemos empezar de cualquiera de estos puntos. Vamos a empezar con el 0,6. Muy bien, vamos a tomar el otro extremo, 15,0. En ambos casos, al evaluarla en la función 60x a la 1/3 y a la 1/3, obtendremos 0 y 0. Perfecto. Ya que tenemos esto, lo único que vamos a proceder a hacer es evaluarlo entonces en nuestro otro punto candidato, que es 5,4. Este método funciona porque finalmente este es un intervalo compacto. Antes de evaluarlo, pues cabe decir que estos puntos, en alguno de estos puntos se va a alcanzar el máximo o se va a alcanzar el mínimo. Es importante esto para poder utilizar nuestros teoremas ya de optimización. Muy bien, permítanme calcular el punto. El punto, entonces, evaluado en esta función, escribámoslo, sería 60 por 5 a la 1/3 por 4 a la 2/3. Y bueno, redondeando, evaluando esto, tendríamos aproximadamente 258.53. Listo. Entonces, ¿qué concluimos de estas observaciones? Este valor es el mínimo, mientras que este valor es el máximo. Listo, terminamos nuestro ejercicio. Solamente una observación en este aspecto. Como les decía, tengo un script que les puede facilitar el estudio de este tipo de problemas. Una vez más, lo voy a poner en la presentación para que ustedes puedan acceder rápidamente. En él, por ejemplo, tenemos esta función. Es la función que nosotros queremos evaluar. Noten nada más que hay que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado al escribir la función. Tenemos que poner este operador cada vez que queremos multiplicar, porque si no puede haber un error al momento de compilar el programa. Ahora, nuestras restricciones, para hacer más accesibles los ejercicios, siempre van a tener esta forma. Ya es un segmento de recta. Entonces tenemos 2, el precio de X, 5, el precio de Y, 30 nuestra restricción presupuestaria. Con todo esto ya no es necesario, entender cada línea del código, simplemente evaluamos. Y ya que evaluemos, vamos a obtener todos los resultados, ¿no? Entonces vamos a optimizar la siguiente función, que nos da las ecuaciones de Lagrange, nos da la única ecuación de las soluciones y los extremos en nuestra restricción presupuestaria. Evaluamos. Aquí, voy a modificar la línea de código para que sea más entendible para todos. Este valor es el correcto, de hecho es la sustitución, pero aún no se ha evaluado. ¿Okay? Entonces, voy a corregir respecto a esto en el siguiente video. Y para finalizar tenemos la gráfica. Entonces, aquí hay un pequeño salto porque hay una división muy cercana a 0, entonces debemos tener cuidado a la hora de graficar. Hay un pequeño error ahí en el algoritmo para graficar, pero los 3 puntos que tenemos aquí son precisamente los puntos que nosotros queremos evaluar. De hecho, aquí es claro, por ejemplo,
que el punto que está entre los dos extremos es precisamente el máximo en ese segmento de recta. Muy bien, entonces nos falta un ejercicio. En el siguiente ejercicio vamos a hacer el complemento del ejercicio número 3.